siguiendo con la introducción a Visual Basic, en esta parte hablaré un poco de lo que son las estructuras de datos, es decir, los arreglos y archivos o arrays, ¿verdad? Y records, como se dice por su nombre en inglés. Entonces, digamos que trabajando ahora con programación estructurada, pues como ya se decía, eso ayuda a veces a entender el código. Hasta ahora pues se ha visto las maneras de estructurar el código con las options, explicit, las dimensiones de una variable, los public statements, son todos esos comandos que ayudan para estructurar un código. Ahora vamos a hablar un poco de esas formas que son los arrays y los archivos, es decir, son esas formas multidimensionales de tener los datos. Un array es una forma multidimensional que puede ser bidimensional, tridimensional, n-dimensional. En Visual Basic puede ser hasta de 60 dimensiones para poder organizar y estructurar los datos. Entonces, digamos que bajo un solo nombre, o sea, un solo nombre de variable, tú puedes tener una estructura que contenga múltiples datos, y eso en términos de cálculo y matemática es bastante práctico, ya que se puede trabajar con vectores, matrices, también otro tipo de formas que son muy útiles en álgebra, en cálculo, química, electrónica. Entonces, digamos que vamos a hacer, digamos que se puede accesar a muchos tipos de variables, englobar una cantidad de datos con una sola variable. Entonces, y se pueden, digamos que todos estos datos pueden ser de un solo tipo, o sea, pueden ser muchos datos enteros o muchos datos en doble precisión. Entonces, por ejemplo, si tenemos una ecuación lineal, ¿verdad? Una ecuación lineal, digamos que los coeficientes de dicha ecuación, en este caso, tenemos el ejemplo aquí, que serían que 1, 3, 4 y 7, 1, 3, 4 y menos 7, pueden ser contenidos de un vector, que es una sola estructura, y trabajarlos como un todo. Entonces, digamos que se le da una dimensión, un nombre, un tamaño de ese arreglo. Por ejemplo, si quiero un tamaño 4, por ejemplo, un vector que tenga 4 componentes. Entonces, y el tipo de dato puede ser, por ejemplo, un dato en doble precisión, si se va a hacer una operación con ellos, o si se sabe que no van a tener puntos decimales, hombre, se puede tener datos enteros. Entonces, tenemos aquí una manera de trabajar con muchas estructuras algebraicas de manera más fácil y la verdad bastante ordenada. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, si ese nombre de esa estructura es X y tiene una dimensión 4, es decir, eso es un vector que se veía con 4 espacios. Recuerden ustedes, ojo, que en Visual Basic su índice o sus scripts comienzan desde 0. Entonces sería, si se puede, por ejemplo, serían 0, 1, 2 y 3. Pero también se puede comenzar desde el 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí este código, por ejemplo, una subrutina ejemplo, y una variable i como entero, y tenemos aquí también esta variable x, que es un vector, ¿verdad? Un vector en doble precisión. Y tenemos el vector x con una dimensión 4, es decir, llamémoslo el vector x de dimensión 4, y también tenemos aquí solamente un escalar, y los dos son en doble precisión. Entonces, esta estructura aquí, este for, de 1 hasta 3, vamos a guardar los valores de i por i en cada una de los componentes, ¿verdad? 1 por 1, ¿verdad? Si, por ejemplo, si tienes aquí desde 1 hasta 3, bueno, cuando toma 1, sería 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, y así sucesivamente guardado. Y también, por ejemplo, toda esta operación se puede guardar en el escalar. Entonces, digamos que se puede trabajar desde el punto de vista algebraico con este tipo de estructuras, con muchas operaciones. Entonces, siempre, digamos, en memoria sería así, digamos, for hasta 3, desde 1 hasta 3 sería los subíndices, los scripts 1, 2 y 3, pero sería la misma estructura, recuerde que si el tamaño es hasta 4, entonces porque tiene 5 espacios, entonces 0, 1, 2, aunque
eso también se puede cambiar con una orden, como lo vemos aquí mismo en este material. Entonces, cada sector de memoria es accesado independientemente, haciendo los cálculos respectivos y designados en el código. Entonces, siempre digamos que cada sector de memoria se trabaja independiente y consume una memoria RAM independiente. Entonces, ya dependiendo del tipo de programación, se optimizará ese uso. Por ejemplo, una aplicación típica en ingeniería son las distribuciones de temperatura. Por ejemplo, si tenemos una distribución unidimensional, es decir, un vector X, la temperatura a cada distancia, a distancia 0, a distancia 2.5, a distancia 5, en una varilla, por ejemplo, mira la temperatura en una varilla, y a cada distancia es un componente de ese vector X, y el vector T, cada componente es que, hombre, una temperatura. Entonces se pueden trabajar múltiples, digamos, aplicaciones en ingeniería, así. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una opción, por ejemplo, a guardarlos en una tabla, ¿verdad?, para convertirlo de Celsius a Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, tenemos cada uno, por ejemplo, cada variable de esta con doble precisión, T sub C1, T sub C2, así sucesivamente, ¿verdad? Se le da que, hombre, en doble precisión se le da una dimensión, se dimensiona la variable, ¿verdad? Y después, para cada una, por ejemplo, se le dan estos valores de las temperaturas y la operación de cambiar a Fahrenheit la temperatura que estaba en centígrados. Digamos que hacer eso, pues es una operación repetitiva y hay maneras de optimizarla, de hacerlo un poco más, y esa manera es por medio de qué, de los arreglos multidimensionales y también de los ciclos repetitivos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una estructura que ya no es unidimensional sino bidimensional, es decir, imagínense la temperatura en cada punto de una placa metálica. Si esa placa metálica tiene 1 metro por 1 metro, por ejemplo, 100 centímetros por 100, yo quiero saber la temperatura en cada centímetro en las dos dimensiones. Serían 100 por 100, serán 10.000 puntos. O sea, miren, más o menos, eso se llama discretizar el espacio. Es decir, yo necesito 10.000 espacios de memoria para tener ahí en cada espacio bidimensional con las coordenadas, tener la temperatura. Entonces yo puedo utilizar una matriz para eso. Una matriz, entonces están los vectores, por ejemplo, cuando tengo estructuras unidimensionales, las matrices bidimensionales, los tensores son estructuras para más de 2 tridimensionales, los tensores, esa estructura de más de 2 dimensiones, 3 dimensiones y hasta más, hay estructuras de más dimensiones. Entonces son muy útiles en todos los campos de la ingeniería. Por ejemplo, para las temperaturas en que, por ejemplo, en el centímetro 00 o en 0,1 o 0,10, por ejemplo, si es para 10 centímetros cada 20, todas estas estructuras, por ejemplo, la forma de cambiar todas las temperaturas a Fahrenheit ya sea haciendo un for. Mira, aquí ya lo hemos hecho con un for, la temperatura en el punto IJ, y se mete aquí la temperatura en centígrados en el punto IJ, y va a hacerlo todo, ¿verdad?, y de manera más ordenada y más optimizada desde el punto de vista de la programación. Digamos que son 2 ciclos anidados. Entonces, el vector, como ya les decía, es una estructura multidimensional. Puede ser representada por un nombre y una dimensión. Entonces, por ejemplo, si usted le quiere dar desde el principio del programa ya su dimensión, entonces el vector T tiene 100, serían 101 espacios. Temperatura también 101 espacios, y son doble precisión. Entonces, ojo aquí lo que les decía. Recuerden que en Visual los índices comienzan en 0, pero esto se puede cambiar con la orden option base 1. Es decir, si usted inserta aquí después de opción explícita, inserta esta orden, ya los índices comenzarán desde 1 y no desde 0. Entonces, las vectores y los matrices pues también se pueden redimensionar cuando ya el programa ha comenzado. Es decir, por ejemplo, si comenzó el programa y se puede dimensionar, por ejemplo, el vector T y el espacio TEM como doble precisión, pero todavía no se les da tamaño. Con la orden redim, por ejemplo, ya se les da tamaño. Eso, por ejemplo, cuando se va a trabajar y no se sabe desde el principio de qué tamaño va a ser el arreglo, el vector o la matriz. Se llama
digamos, de tamaño dinámico. Entonces, durante la ejecución del programa se le puede dimensionar a ese tipo de estructura. Entonces, también una matriz aquí, por ejemplo, primero tú apartas en memoria, le das un nombre, pero todavía no le das dimensión. Después, ya, cuando ya se sepa, se le puede dar dimensión. Entonces, digamos que con esto, digamos que es una manera dinámica de darle tamaño a vectores y matrices. Tiene un ejemplo para ustedes, pues, para que digan, lo hagan ahí, para que me digan qué valores va a tomar la variable de esta matriz. Esto es una matriz. Entonces, ¿qué valores va a tomar el elemento 1, 1, el 2, 3 y el 5, 5? Cuando va haciendo estos dos for anidados. Entonces hay que hacerlo manualmente. O los que quieran hacer el código también pueden hacerlo. Ese ejercicio. Para cerrar esta introducción también, se pueden transferir valores desde la matriz a la hoja de cálculo, que es lo más interesante. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una subrutina llamada macro 1, tengo una estructura llamada pets que tiene 2, es decir, de esta manera también se pueden dimensionar, es decir, en vez de ponerle yo dimensión, por ejemplo, 1, que tendría los índices 0 y 1, yo le pongo directamente la dimensión de 1 hasta 2 como string. String es un tipo de variable que utiliza para guardar cadenas de letras, cadenas literales. Entonces, por ejemplo, en la parte 1 del vector pets vale doc, es decir, esas 3 letras DOG, y la segunda cat, CAT. Entonces, lo que hace esta parte aquí es tomar, como siempre se lee de izquierda a derecha, recuerden siempre eso, el código es el contenido total de pets y volcarlo en donde, en las celdas de la A1 a la B1, y eso sería de esta manera, haría esto. Aquí tenemos, digamos que eso es una manera que vamos a utilizar también en ambos sentidos, es decir, tomar datos que están en la hoja de cálculo y llevarlos al código, hacer operaciones y después volcarlos de nuevo la respuesta en la hoja de cálculo. Eso lo haremos ya en los siguientes ejemplos. Aquí les dejo esta página de internet que también está interesante sobre lo que son vectores y matrices en Visual Basic.